El voto telemático le costó al país 847.185 con IVA. Ya. Lo contrataron con una compañía que se llama Antroproyectos. Antro de antropología. Antroproyectos. Antro, pues un antro prostitución también. También. Y el impuesto indica que el 50% fue a modo de anticipo. O sea que aquí ya hay 422.000 y pico de dólares que se entregaron. Pregunto yo, nunca se había hecho el voto telemático de manera total en el Ecuador, ¿no es cierto? ¿No te parece a ti una torpeza grande de los señores del CNE de probarlo por primera vez en una elección general y no aprobarlo en una seccional? Seccional, como quieras, sí. Mira, lo que pasa es que vamos de errores y desaciertos sumando. ¿De tumbo en tumbo? De tumbo en tumbo. La idea no es mala porque incluso mi hija, la mayor, que vive en Chile, para ella era ideal el voto telemático, para otros no, les gusta ir físicamente para que la comunidad los vea que están cumpliendo con su deber cívico. Pero bien anotas, ¿no? ¿Por qué si antes iba bien haciéndolo manualmente no se continuó? Sí, lo que pasa, mira, Rodolfo, en el fondo de todo el entorno y de la discusión, y ya luego veremos el tema de resultados y qué va a pasar con... No somos agoreros para saber qué va a pasar como resultado en una segunda vuelta, pero que hay que tomarlo en consideración pero muy importante. Ya. Hay dos agrupaciones políticas que ya van a impugnar ante el contencioso electoral por considerarlo inconstitucional. Sí lo pueden hacer, habría que a ver qué tiempo se demora, aunque vivimos tiempos apurados. Es que ahí viene el problema. Ya. Ahora, he escuchado, por un lado, la idea de que se anularía ya el resultado, y otro, al anularse el resultado, no se puede mutilar el derecho de quien quiere sufragar. El tema es, en función de tiempo, ¿cuándo se lo haría? Una primera pregunta. Segundo, a ver, no es que nadie pudo votar, esa es otra. Votó una parte. Ya. A ver, porque ahí, digamos que hay 800.000 ecuatorianos en el exterior, pero 140.000 están empadronados. Por tanto, los no empadronados no existen para tema electoral, ¿no es cierto? Así no van a votar. De esos 140.000, votó una parte significativa. Ya. ¿Cuántos faltarían de lo que ya he podido revisar? Porque a veces las cifras no coinciden, pero ya incluso luego miraremos un escenario de lo que hoy se da por ese gran filósofo que es coreano y está en alemana, Byung-Chul Han. Empezó este man a hablar de los alemanes, por Dios. Pero es coreano. Pero está en alemán, dijiste, vive en Alemania. Pero él habla sobre la infocracia, es extraordinario, porque eso te marca la pauta de lo que significaba la comunicación por la televisión tradicional. A lo que significa la información a través de los medios digitales, que eso es extraordinario. No, yo sé. Porque, mira, y es tan sesgado porque alguien puede decirte verde y otro te dice rojo. Claro, y otro te dice azul y otro amarillo. Bueno. ¿Y quién tiene? La verdad ya es una construcción que responde a un determinado interés. Claro. Entonces, o sea que ahí la verdad es hipersubjetiva e hiperinteresada. Sí, incluso Byung-Chul Han dice que la comunicación digital de ahora es una suerte de hostia para los creyentes, o sea, le da un calmante, ¿verdad? Claro, pero distorsionado, y él piensa, sin que esto significa referirme yo en particular a nadie para la segunda vuelta, que más tendencia de la derecha es a la desinformación y a crear el fake news, la noticia falsa, que tiene un efecto demoledor, sí, por supuesto. Pero hoy está todo digitalizado. Sí, no. Y si tú te pones a pensar en lo que significó el año 2022 en un proceso que, si bien era cierto en el ámbito civil, significaba reclamación de Johnny Depp, Piratas del Caribe, contra la ex cónyuge. ¿Y le ganó? Le ganó, pero la carga demoledora puede ser troll. Puede ser cuando alguien tiene mucho dinero, puede manejar las redes digitales y crear lo que vio. Me pareció impresionante, él habla de las tribus digitales hoy. Sí, pero mira tú que, yéndonos un poco más atrás, el difunto Humberto Eco, fundador de la semiótica, escritor de las novelas espectaculares como El nombre de la rosa, El péndulo de Foucault, un intelectual de elevadísimo criterio, él sostenía que era obligación de los grandes periódicos de Europa de dedicar 1 o 2 páginas a refutar las estupideces que se ponían en Internet.
Obviamente nadie le hizo caso, ¿no? Pero las estupideces están allí. Es que la comunicación es una industria también. Sí, pero acuérdate, en el juicio de O.J. Simpson, ahí todavía no estábamos en esta época. No tanto. Así pero es. el peso de la opinión pública fue brutal sobre ese juicio. Lo siguió todo Estados Unidos por televisión. Se dice que es el juicio más importante en la historia. Yo diría de los tiempos modernos. Importante por la publicidad. Sí, porque igual, hubo 2 muertos también. Pero claro, fue la publicidad. Claro, yo pensaría que desde el ámbito de la democracia habría que pensar en lo democrático, ¿no? Que fue 2 procesos célebres, contra Cristo y contra Sócrates. Entonces, pero era otra época. Pero claro, pero claro que había presión. Y eran otros acusados. Claro, pero fíjate tú, cuando yo digo esto, sin abdicar, por supuesto, de mis creencias, pero a veces he tenido alguna confrontación con algún sector de la Iglesia Católica a la que yo sigo perteneciendo, porque en el caso de Cristo yo dije lo que te voy a comentar y está publicado en uno de mis libros. Dígale. Probablemente sea el proceso más democrático en la historia de la humanidad. Claro, pues sí. Pero ¿quién decidió? Al menos si es verdad, como cuentan, que Pilato le preguntó al pueblo. Claro. Y más democrático que eso no puede haber. Claro, la voz de Dios, la voz del pueblo, la voz de Dios, ¿no? Pero eso es un error. Porque si existe Dios, a ver, yo sé que tú eres ateo. Ya, pero yo te hago una pregunta. Supongamos que exista Dios. Ya, ok. Y que tú crees en Dios. Ya. Dios está tan por encima, porque es Dios, que la voz del pueblo, pues al lado de la voz de Dios es cero. Pero probablemente él no creía en Dios, o no creía que ese era Dios. Correcto. Por eso digo que decide el pueblo. Y yo no dudo de Pilato. Yo lo que te quiero decir es que ese aforismo de que la voz del Vox Populi Vox Dei es un error. Porque si existe Dios, los seres humanos somos como hormigas, pues, al lado de Dios. Claro, pero... Es que existe, ¿no? Claro, pero fíjate tú que en la cultura, por ejemplo, norteamericana, y esto a propósito, omito nombre, simplemente la propuesta que se hizo de un sistema de jurado al que luego nos vamos a referir. ¿Aquí hubo jurados hasta qué año? ¿1920 y cuánto? El mundo grande, compadre amigo, hablaba de sí, hacia los años 20. Ya. El doctor Zavala Vaquerizo, tu pariente y mi amigo y maestro... Usted solo anda citando gente tonta, ¿no? El Mundo Durán, el Rocco Zavala. ¿Por qué el doctor? Fíjate, no eran los tiempos de ahora. No. El doctor Zavala decía que un buen orador podía no solo convencer a un jurado, sino hasta confundir a un jurado. Claro. Y cuando hoy se habla de la duda razonable, basta que deje sembrada la duda. Entonces, fíjate tú, el doctor Zavala decía, siendo él un gran orador y un hombre erudito... Que podía sacar provecho. Claro, de formación, de cultura ecuménica, él decía, no, porque un mal fiscal, un mal abogado, no está en condiciones de contender con la oratoria de un abogado exquisito. Entonces, decía, es mejor que no haya... Y te estoy hablando de los años, el doctor Zavala, 60. Sí, o sea, le decía, no hay que regresar al sistema jurado, por lo que influenciable que puede ser. No obstante, Argentina ya tiene casi una década con el sistema de jurado porque está en la Constitución y se va imponiendo. Ya hay 14 provincias que tienen sistema de jurado. En Argentina. Sí, para los casos más graves, para evitar, se cree que el jurado puede ser un mecanismo de contención frente a 2 temas centrales de hoy. La corrupción del juez. Y la impunidad. Claro. Ahí viene. Pero fíjate. Ponderemos. Claro, Brasil tiene un sistema solamente de 7 jueces, donde los jueces no pueden deliberar, de jurado me refiero. Entonces le dice, una vez que... No son 12, son 7. Son 7. Entonces, ¿qué es lo que se cuestiona en el caso de Brasil? Que una vez que termina el proceso, termina la prueba, el juez le dice al jurado, tienen que votar, y le entrega una hojita, culpable o inocente. No le da chance para deliberar. Esto es muy complejo. En el caso argentino, que es el que trabaja muy bien, copiaba el americano, más o menos. Pero ¿sabes qué? Yo pensaría que mejor en algunos aspectos. Te digo en qué. Es que el juez argentino, hay un juez técnico y el jurado, que jueces legos no saben derecho. El juez técnico argentino tiene que explicarle al jurado de la manera más sencilla posible, más didáctica, qué significa la prueba, cómo tienen que darle credibilidad al testimonio. Hacen algunos jueces en Estados Unidos también, claro, que además le marcan la cancha. Claro, y tienen además que le dicen, esto no se puede tomar en cuenta. Y dice, a ver, esto se excluye. Claro, pero a ver, ¿tú qué prefieres, jurado o como estamos ahorita? Mira, yo tengo, no quiero hablar de reserva, vamos a hacer la tontera. Un sistema de jurado puede ser frente al nivel de lo que pasa hoy con consejo de la judicatura. Te pongo la pregunta, claro, el Ecuador de ahorita. Cuando hay una Corte Nacional que, para ser claro, el caso Soborno, de 9 jueces, 7 eran del banquillo.
y ahora alguno de ellos quiere que lo premien. Y entonces llegaron así contra el sistema interamericano, rompieron convencionalidad. Cuando ahora vemos un consejo de la judicatura, que no sé si estaba uno o no borracho, pero terrible que dos hagan para destituir a un juez. Y te ruego que me ilumines, porque sabes que yo soy medio limitado. ¿Cómo pueden ser dos mayoría de 5? Porque como había un tercero presente y era mayoría, pues ese no votó, pues. Y no se abstuvo, pues. No solo eso, que cuando se da cuenta, al parecer el presidente, que está puesto ahí para cumplir consigna. El resto de cuento, él viene a la Corte Nacional. ¿Will Materán? Claro. No, pues entonces, ¿qué ocurre? Que como se dan cuenta que ve a dos y le dicen, no, eso no es mayoría, el otro que estaba medio borrachín, entonces van a la reconsideración, y en la reconsideración apagan el audio. No hay audio de reconsideración. Entonces, cuando ocurre todo esto, estamos pensando, ¿será conveniente seriamente ir a un sistema de jurados donde tienes que tener cuidado? A ver, yo dije el otro día en un comentario lo siguiente. A ver, el sistema de jurados tampoco es la panacea. Recordemos que después de las 5 familias de Nueva York, los Bonanos, los Lucchese y los demás, asume el cargo de capo de Tutti di Capi, John Gotti. John Gotti lo sometían a jurado, terminaba siempre absuelto. ¿Por qué? A veces aparecía un jurado muerto, otros amenazados, otros comprados. Otros enfermos. Y algún día pues ya a John Gotti se le cayó el hacha y terminó condenado a prisión perpetua y murió en la cárcel. Sí, ya. Le pusieron como 435 años. Sí, de esa locura. Entonces, fíjate tú que el sistema jurado puede ser una respuesta, pero comparado con lo que tenemos ahorita, yo creo que nada puede ser peor. Sí, podría ser. Aunque quiero equivocarme, porque alguien de un célebre filósofo dijo, cuidado, que siempre se puede estar peor. Ya uno duda. Yo no sé si podremos estar peor. Porque en Estados Unidos los jurados salen de los taxpayers, de los contribuyentes. Aquí saldrían de los votantes. Se los escoge, claro. En Argentina se los escoge. Es un banco y se va el fiscal y el defensor pueden ir rechazando, tiene un número igual en Argentina. Claro, los pueden calificar, exacto. Y hay una reserva, por ejemplo, para la defensa, de poder cuestionar a un jurado sin ningún fundamento. O sea, son diferentes no, sistemas. porque no. No me gusta, o sea, él tiene mala cara, etcétera. Pero fíjate tú, para recordar un caso histórico, pero real. ¿Cuál? Cuando se acusa al clan Kennedy de una violación en la Florida. A Edward Kennedy. Y al tío No. Edward Kennedy fue Chapaquidic. El tío de la violación, no, estos son los sobrinos. Los sobrinos, pero estaba el tío Ted, los acompañaba, el senador. Y entonces, un gran senador, entre paréntesis. Por supuesto, pero ¿qué pasó? Fíjate tú cómo se desestima el caso. A ver, ¿quién es la supuesta víctima? Es mujer. Yo digo que hay hasta violencia de género. La supuesta víctima, ¿a qué se dedica? A la prostitución. ¿Y qué más? Alcohólica. ¿Y qué más? Consume droga. ¿Y qué pasó? Ella fue a una discoteca, encontró a los sobrinos del clan Kennedy. Ella dijo que le dieron hasta droga, alcohol, se fue con ellos a la residencia, que ella no quería tener relaciones sexuales, que la obligaron. Después hizo la denuncia. Y allí se tomó en consideración la importancia que tenía ser parte del clan Kennedy frente a la aseveración de una prostituta, drogadicta, etcétera. Con eso se desestimó el caso. Claro. Y el caso de Johnny Depp, extraordinario, la estrategia comunicacional. Esto que llama Byung la infocracia, la comunicación. Fíjate que había sectores identificados con la mujer y en contra de la violencia de género que la apoyaban. Pero a lo largo del proceso, la estrategia fue extraordinaria. Era un proceso civil, pero fue apenas un año. La cantidad, unos trolls, un Twitter puede ser replicado 1 millón, 2 millones, 3 millones. Y algo para no perder la óptica en el comentario, nuestra realidad. Que algunos se resisten. La importancia que hoy tienen los influencers. ¿Y a qué me estoy refiriendo? A que incluso, ya con nombre, la esposa o la compañera de Daniel Noboa, es una gran influencer, tiene más de 1 millón de seguidores ella. Entonces, un influencer... Ella tiene más seguidores que él. Claro, en las redes sí. Entonces, una persona que te dice verde y que tiene 1.200.000... Es un verde enorme. Claro que pega. Entonces, hay que, mira, porque algún sector, yo he conversado con sectores cercanos de la familia, no, que no era por ahí. Cuando se ha hecho un cuestionamiento, se ha dicho, sí, puede ser, otro, depende. Pero todo este conjunto de información que forma parte
de la infocracia que llaman hoy, la información que va a la democracia, es un tema que sí tiene peso, incluso para desestimar y para todo, la presencia de algún candidato. Le dicen verde y entonces hay gente que cree y replicas tú la idea, más allá de otros problemas de fondo, que son los problemas sociales que vive el país, a los cuales nos podemos referir. Pero para desviar lo que quieras. Lo que quieras. Por eso yo aplaudo, y si alguien se lo hace llegar el comentario, se lo estaré agradecido, la política permanente de María Teresa Guerrero, que es una super influencer, ¿sí?, que nunca ha querido decir ni miau en política. Y ella lo dice, a mí que no me busquen para campañas políticas. María Teresa Guerrero tiene como 3 o 4 millones de seguidores. Bárbaro. O sea, ¿te imaginas el peso que tiene que ella diga azul? Uf, que además es el color del cielo y del mar. Y diga algo más que no voy a decir porque estamos en la M. Pero bueno, nos vamos a la pausa. Nosotros nos quedamos acá con Alfonso. Ahora sí, a ver. Acabo de ver, estuve revisando lo que tú me dijiste ayer. Resulta que en el tema de la repetición de las elecciones en el exterior, ya, por los antecedentes, ¿no es cierto?, expuestos, la Junta Especial del Exterior del Consejo Nacional Electoral sugirió que se declare la nulidad de la votación en las circunscripciones especiales del exterior de Europa, Oceanía y Latinoamérica. El viernes pasado el Pleno del CNE acogió este pedido para la dignidad de asambleístas nacionales y del exterior, y aún no defiende la fecha del voto. Entonces yo pregunto una cosa. ¿Dignidad de asamblea? Sí, yo pregunto. ¿Y para la elección presidencial? Ahí viene mi pregunta. Hasta donde yo sé, en el Ecuador se vota el mismo día para presidente y vicepresidente en un binomio, la primera vuelta, correcto. Se dice que mejor sería la segunda, pero igual para que sí, yo creo que mejor sería la segunda. A consolidar. Tienes 2 grandes grupos, claro, ya. Y no tienes que andar comprando meretrices ahí en la asamblea. De acuerdo. Meretrices hombres y mujeres, por si acaso. A ver, antes de que alguien me salga por ahí. A ver. Con el perdón de las meretrices. Sí, con el perdón de las meretrices además. A ver, entonces, se vota el mismo día para presidente y vicepresidente en una papeleta. Se vota para asambleístas nacionales en otra papeleta. Se vota para asambleístas provinciales o por distritos en las provincias que son Guayas, Pichichi y Maraví, que tienen distritos, en el resto todo igual, y se vota juntas parroquiales. Entonces, pregunto yo, ¿solo hubo fallas en el voto telemático para los que quisieron votar para asambleístas? No creo. Yo creo que el que no pudo votar para nada. No, pues claro, entonces te daban las papeletas o tú ibas a marcar el voto telemático en las papeletas para presidente. No podías, no había cómo ingresar. Claro. Entonces yo pregunto, si el problema lo tuvieron las 4 papeletas, perdón, para las consultas, ¿no? La del Yasuní para todo el Ecuador y la Chocó Andino solo para prácticamente el distrito metropolitano de Quito. Yo pregunto, ¿y por qué anulas una y no todas? Primera pregunta. Segunda pregunta, con un resultado, tomando en cuenta que asambleístas no se eligen en segunda vuelta, con un resultado que ya está dado, es obvia la objeción de Construye, ¿no? Y de alguien más. Construye y... Al parecer... Eso va a concentrar el voto. Habría, o sea, tengo entendido que son 6 representantes los que estarían... 2 y 2. 2 por América del Sur y el Caribe, 2 por América del Norte y Europa y 2 por Asia y Oceanía. Y no sé si la información que yo tengo es la cierta, la correcta, en esta verdad construida, que serían 3 por parte de la Revolución Ciudadana y 3 por Construye. Más o menos. Más o menos, sean 3 y 3. Con la votación de ahorita, claro, con la anulable. Que existe. Sí. Ahora, lo que dicen y lo que están impugnando, Construye, que es el partido del difunto ya quiero hablar contigo. Y más de Mayra Paula Romo, que sí, claro. Él era gente buena. Y Sociedad Patriótica, del presidente Gutiérrez, que está ingresando como asambleísta nacional, ya, ellos dicen que la consideran inconstitucional y sostienen que al no haber segunda vuelta para nada que no sea la presidencia de la República, esto es una especie de segunda vuelta. Y el antecedente de León y Borja, tú te acuerdas, una mini vuelta en Los Ríos, pero eso era para presidencial, no para asambleísta. Entonces, si la Constitución solo prevé que haya segunda vuelta para presidente y vicepresidente, no habría a prima facie, no habría un probable problema constitucional de hacer eso. Son 6 asambleístas, no es que estás eligiendo un alcalde. Claro. ¿Qué crees tú? A ver, primero, la legitimidad de una
nueva votación. Cuando el contexto dice en primera vuelta. Entonces, pero si tú anulas el resultado de la votación en primera vuelta, tendría que hacerse una nueva votación. Entonces, no sería una votación en segunda vuelta. No estoy de acuerdo contigo, pero ¿por qué anula solo una de las 6 papeletas o de las 5 papeletas? Si nadie pudo votar en todo. Probablemente por la autocracia. Pues. Hay que ver qué es lo que deciden. Pero es que no hay otra respuesta. Pues. Es que no hay otra respuesta. ¿Qué interés subyacente haya? No lo sé. ¿A qué interés se responda? Tampoco. Porque, a ver, como ya están más o menos los resultados, los 145.000 votos para presidente, vamos a suponer que votan todos los inscritos. Y todos votaran por construir. Y todos votaran por alguien. No cambia, el presidente no cambia nada. De acuerdo. O sea, yo no entiendo esto, hermano. Yo creo que está... ¡Help! Sí, ya mismo desarmo la tienda. Se está cayendo. Disculpen, chicos, pues ya saben que no rebuzno porque no puedo. Sí, yo no rebuzno con estos aparatos porque el ser humano y el burro tenemos la traca distinta. A ver, estábamos hablando con Alfonso fuera de micrófono de si cabe o no cabe, si es constitucional o no la repetición de las elecciones para asambleístas cuando a ver, la mayoría, por eso es que dice que no pudo votar para nada. Porque no se te ve la cara. A ver, dale. Sí, está un poco así cerrado, dale. Pero bueno. No, es que ellos lo ven recto. Nosotros tenemos que llegar a la cámara. Dale. Comentábamos, lo digo en pastillas rápido. A ver, la elección de asambleístas tiene que hacerse en primera vuelta. No cabe que no hay segunda vuelta. No es posible. Pero te decía, si se anula, ¿verdad?, la convocatoria, al hacerse una nueva, sería por primera vez, o sea, no es en segunda vuelta. De acuerdo. Reemplazaría a la que resulta de acuerdo anulada contigo. o fallida. Ahora, lo que también de alguna forma hacíamos la reflexión, en qué alterarían los resultados una nueva elección o votación, para hablar con propiedad. Sí. Porque, a ver, va a ser solamente por asambleísta y se deja validada la votación para presidencia. Yo encuentro que aquí hay una torpeza, no hay lógica, perdón, voy a ser claro, no hay lógica. ¿Ya? Si no se pudo votar para nada. De acuerdo. ¿Por qué anulas solo una? ¿Por qué no anulas el resultado de la elección del Yasuní? ¿Por qué no anulas la elección de las juntas parroquiales? ¿Y por qué no anulas presidencia? Yo te dije que eso es una decisión en la final que depende de la autocracia. Bueno, hay dos partidos que van a impugnar ante el contencioso electoral, porque tú sabes mejor que yo que la resolución del CNE es apelable ante... La TSE ya no es apelable ante nadie. Sí, irán contra viento y marea. A ver, ahora ¿qué va a pasar? ¿Qué pasa si el TSE dice no? Resulta que si usted me va a anular, me anula toda. Claro, entonces dice, bueno, con todas las deficiencias que hubo, que esperamos que no se repitan, es válida la elección. Ya, ok. Y ahí ya tendríamos terminada la discusión, si dices válida, se acabó. Claro, por supuesto. Pues, claro, usted se puede reversar y puede decir, ¿sabe qué? Por razones de tiempo, lo que sea, me muero de la pena, demanden a los señores de acá, pero ya no se puede. Entre comillas, para salvar la democracia, vamos. No hay tiempo. Otro. Supongamos que admite. ¿Ya? Pero el TCE dice, sí, está bien, hay que anular, pero vamos a anular todo. ¿Ya? Y otra cosa, como esto se ha anulado, no porque hubo turbas incendiando, ¿te acuerdas lo que pasaba? Que iba gente incendiaba urnas y sino porque no se pudo votar, porque falló el sistema telemático, porque dice que lo atacaron los hackers. Entonces usted, señor, me vote, el TCE dice, me vote en papel. El CNE no le puede decir que no. ¿Quién decidió el voto telemático? El CNE. El CNE lo decidió. Nadie lo impugnó. Ya. Y entonces, ¿cómo puede apartarse? Si el CNE decidió que era telemático, el CNE, por esta razón, una razón excepcional y de fuerza mayor, puede decir, se da sin efecto el voto telemático. Pero te pregunto, si alguien apela al Tribunal Contencioso Electoral que está por encima del CNE, no le puede decir, señor, no puede usted repetir el voto telemático porque usted ha anulado las elecciones porque el voto telemático falló. O sea, ¿usted qué quiere? ¿Volverlas a anular? Hay esa posibilidad siempre. Hay esa posibilidad. Y yo te digo una cosa, ¿por qué no nos dejamos de pendejadas? Como toda la vida ha sido en el exterior y se vota en papel físico, como tú y yo. Tú votaste.
Sí, yo también voté. A mí no me dieron una computadora, me dieron una papeleta. Y yo voto porque me da la gana, porque yo soy senior citizen. O sea, estoy arriba de los 65. Si quiero voto, si no quiero no voto. Pero a mí me dieron papeles. Ahora viene el problema, dicen que si, que si lo hacen con papel se pueden alterar los plazos. Ah, no, pero yo pregunto, perdón, en el Ecuador de ahora, ¿no da motivo a hacer suspicacia? Pensar que aquí hay una cosa complicada. ¿Quién? O por bruto. ¿Quién gana y quién pierde? A ver. Ya está definido, ¿verdad?, quiénes van al balotaje en segunda vuelta. Claro, presidentes no, pero en asambleístas habría que ver si de los 6, con la votación que hay, no hay alguno de uno de los movimientos que está... Porque, a ver, si alguno de los movimientos que está pelando es porque está perdiendo un asambleísta. Si no, no pelo. Claro, pero a ver, la Revolución Ciudadana no impugna. No, impugnan... Construye. O sea, el construye lista 25 y Sociedad Patriótica. Perdón, la votación de qué han ganado. Las votaciones asambleístas nacionales y del exterior. Por eso es que reclama Lucio Gutiérrez. Porque él está entrando como asambleísta nacional. Pero entiendo que en el último escaño. No sé cuánto pueden ganar, pero la verdad es que todas estas cortapisas frente a un proceso que lo llaman, lo saben más que yo, por supuesto, le llaman atípico porque no se ha dado antes. No, nunca. Siendo atípico es excepcional, y siendo excepcional el Tribunal Electoral podrá... El Consejo Nacional. El Consejo Nacional Electoral puede decir, bueno, si ahora pueden hacer el voto telemático, lo pueden repetir o no. ¿Tienen toda la infraestructura para hacerlo? Sí. Pero aparentemente no. Bueno, pero fue hackeado. Es que, a ver, eso dice el contratista, Ya. que resulta ser aparentemente Virgilio Hernández. Solo en este país pasan esas cosas. Sí. Bueno, claro, perdón, yo no estoy dudando de la imparcialidad, yo lo que digo es que eso se llama conflicto de intereses y no debería existir. Pero aquí la gente no sabe qué carajo significa eso. De acuerdo, pero en todo caso, si hay, yo te diría, me quedaría con esto lo más práctico. Si hay un voto telemático que tiene un costo ya contratado, el que fue contratado tiene que responder por el voto telemático. Por supuesto. Entonces, a ver, vamos a repetir, usted que recibió incluso ya un anticipo, usted responde. De 400 y pico mil Usted dólares. responde, señor. Después veremos. ¿Y qué pasa si vuelve a fallar? Porque ahí no hay cómo hacer de nuevo. ¿Qué pasa si vuelve a fallar? Perdón, lo vuelven a atacar los hackers. No sé. Como dicen que lo atacaron los hackers, porque a ver, los hackers, es verdad que hay hackers que se te meten donde sea. Pero, no sé. ¿Y qué pasa? Porque, por eso digo yo, vote en papel. En el papel no hay como hackear. Pues. Bueno, te doy la razón. No hay como, por lo menos no hay como hackear. Pero no, ¿Qué pasa con el voto telemático? Le hago la pregunta. Contratado, me refiero a lo que se pagó. Tiene que devolver. Tiene que devolver. Si fueron nulas las elecciones. Tiene que devolver el anticipo. Espero que no le hayan pagado el saldo. Sí, tiene que devolver. Habría que ver qué otros intereses hay ahí. Antes de la pausa, pregunta al jurista, al profesor universitario, al miembro de la Corte Suprema de Justicia. Si muy poca gente pudo votar, ¿por qué solo anulas una papeleta? Esa es mi pregunta. Yo soy bien bruto. O anulas una o anulas todas, porque nadie pudo votar en nada. Es una decisión equivocada. Tú lo verás. Ok, nos vamos a una pequeñísima pausa. A ver. Entonces no creer, carajo. Aquí está el debate. Mira. El Movimiento Construye y el Partido Sociedad Patriótica, estamos al aire acá en el Facebook, ¿no es cierto? Anticiparon que impugnarán la resolución del CNE adoptada el pasado viernes por inconstitucional y por tener claras intenciones políticas de beneficiar a los grupos que pasaron a la segunda vuelta. Entonces, claro, se va a concentrar el voto en Revolución Ciudadana y en los dos partidos que oficiaban a Daniel Noboa, en la coalición. El catedrático Esteban Ron justificó la decisión del Consejo para argumentó que el artículo 143 del Código de la Democracia, donde se establecen 3 tipos de inmunidades: votaciones, elecciones y escrutinios, permite la anulación siempre que haya una injerencia del 30% superior al total de votos y además que tenga injerencia en los resultados finales de la autoridad. Entonces por eso es que no repiten la de presidente, porque no tiene injerencia en el resultado final.
¿Y la otra tendría injerencia o no? Podría Esa tener, pero explicación. podría no tener. Pero aquí esa explicación me deja en el... Claro, habría que ver a ver, cuánto es el 30% del gran total. Mira lo que dice Jorge Peñafiel, asambleísta electo por construye. Argumentó que es ilegal, inconstitucional e ilegítimo repetir las elecciones de asambleístas únicamente. Yo no sé si, yo creo que es ilógico. Es el principio de la igualdad de todos ante la ley. Todos o ninguno. O sea, ¿por qué el asambleísta, el ecuatoriano del exterior, va a poder votar de nuevo para asambleístas del exterior, nacionales y del exterior, y no poder votar de nuevo para presidente? Mira, Porque acá dice porque no influye el resultado. ¿Sí? Porque con 145.000 votos no la van a hacer ganar ni a la señora González en primera vuelta, ni van a hacer que el señor Novoa pase. Así ni tampoco el tercero va a No, entrar. no pasa nada. ¿Por qué dice Peñafiel? Dice que es ilegal, explicó porque va en contra del artículo 89 de la ley, me imagino que es el Código de la Democracia, ¿no? ¿Sí? Que señala que la segunda vuelta será para... Es que ya no es inútil, claro, no es segunda vuelta. No es segunda vuelta. No hay para asambleísta segunda vuelta. Dice, es inconstitucional, añadió Peñafiel, porque afecta el principio de igualdad del voto, porque territorial y extraterritorialmente el voto es uno. Es decir, por evento electoral y no se puede anular una parte, y todo esto va concatenado con el principio de la universalidad del voto. Yo creo que el votante tiene derecho a votar por todas las papeletas, no solo por una. Este va a ser un problema. Sí, vamos. A ver, terminar. Yo solo quiero tu opinión sobre esto. El asambleísta electo Peñafiel le construye del partido de Villavicencio, al que ya vamos a entrar a hablar ahorita, ¿no? Dice que es inconstitucional porque afecta el principio de igualdad del voto, porque territorial y extraterritorialmente el voto es uno, es decir, por evento electoral y no se puede anular una parte, y todo esto va concatenado con el principio de la universalidad del voto. Y él dice, entonces votemos todo. ¿Tú qué opinas? No va por ahí. Porque si tú anulas algo porque tiene un defecto, en este caso se dice que fue hackeado, tienes que anular aquello que es una consecuencia del efecto del hackeo, no todo. No, él habla de anularlo del exterior, no la votación en el Ecuador, sino la del exterior. Que por qué solo votas de nuevo para asambleístas y no también para presidente. Por las razones que se han explicado, acá, que no llega al 30%, que pueda no influye. Pues, así es. Pues. Ok, perfecto, terminado el tema. Vale. A ver, pocos días antes de la segunda vuelta, de la primera vuelta, perdón, de la elección. La elección fue el 17 de agosto. No, pues el día... Claro, el domingo 20. Perdón, domingo 20. Estoy confundido. Sí, domingo 20, el 17 es el día que lo matan a Fernando Villavicencio. Sí, miércoles. Domingo 20, sábado 19, viernes 18, no, miércoles 16. Ya. Miércoles 17, 18, sí. El miércoles 16 de agosto lo matan de 3 tiros en la cabeza al candidato Fernando Villavicencio. Y entonces uno empieza a no entender. Hubo unos fallos de seguridad increíbles, no había nadie al lado que le disparara. Los supuestos 3 anillos que no... Este anillo... ¿Y quién va a tener que responder? ¿Cómo? ¿El ministro del Interior fue el primero que tiene que responder? ¿O no? Sí. ¿Quién es el responsable de la seguridad? ¿El ministro del Interior? A ver. Bueno, el tipo que funge el ministro del Interior, porque... Es un desastre. A ver, mira. A ver. Se ha dicho en el tema que por supuesto que es condenable, sin duda que sí. Se ha dicho, se ha hablado hasta de magnicidio, que es una expresión que va a referir al asesinato de una persona que tiene un gran poder, una gran influencia. ¿Magnicidio no es? Bueno, se habla a veces que puede ser apreciado como un crimen de Estado. Y digo, a ver un momentito. Se habla de crimen de Estado cuando es el Estado el que ordena que se ejecute. Exacto. Y yo he dicho, a ver, tal vez un caso que entraría en el ámbito de lo discutible como crimen de Estado podría ser el asesinato de Antón Calderón. Claro, porque se lo ordenó el general Jarrín Cagüeñas. El ministro de Gobierno. El ministro de Gobierno de un gobierno militar. De un gobierno militar. Antón Calderón era un adversario acérrimo. Sin duda. Entonces, había razones precedentes y por eso se podría hablar de crimen de Estado. Cuando a la profesora Consuelo Benavides, muy vinculada con la izquierda, ella desaparece en Esmeraldas, era una educadora, y creo que después... era de Faro Vive Carajo la señora. No, ella era marxista leninista, en la época dura. Entonces, años 84, 85. Entonces, antes de que se caiga el muro y se caiga la Unión Soviética y que se caiga el marxismo-leninismo. Sí. Entonces, ella
secuestrada, después se descubre, secuestrada por un comando de la Marina, la asesina y la entierra, porque los restos alguien vio y se descubren. Era un comando de la Marina, efectivos de la Marina, en época de un gobierno democrático. El Sistema Interamericano de Derechos Humanos se pronunció y dijo que tenían que responder aquellos que estaban identificados por la muerte. Nunca habló de responsabilidad de Estado, para poner las cosas en el contexto histórico. Entonces, y allí también nace un tema importante en estos casos muy graves, cuando se trata de graves violaciones a derechos humanos. Sí, pues matar. Y las condiciones que se producen. Desde Almonacía Arellano versus Chile, la Corte Interamericana dijo las graves violaciones de derechos humanos son imprescriptibles. Claro. Por eso es que cuando la profesora Consuelo Benavides es asesinada, y después cuando se pregunta, bueno, ¿y dónde están los procesados? No, y por último la respuesta fue, es que ya ha pasado más de 15 años. No, a ver un momentito. Las graves violaciones de derechos humanos son imprescriptibles. Entonces eso marca la pauta. Se lo dijo también en Zambrano Vélez y otro 2005-2007 la Corte Interamericana, cuando dijeron en esto que el problema de la declaratoria de emergencia, el ejército mató a 3 ciudadanos, después se dijeron que eran RC, rateros conocidos, después se inventaron que era un acto, un enfrentamiento armado, lo cual todo era falso. Y finalmente digo, el sistema interamericano aquí no es un acto de legítima defensa porque no está aprobado, y tienen que, los acuerdos reparatorios, porque cuando se habla de buscar la verdad, se dice que hay que buscar la verdad, no a la impunidad y la reparación integral. Pero como dice la Corte, la reparación integral, la sola sentencia ya es reparatoria porque está reconociendo responsabilidad. En el caso de los hermanos Restrepo, ellos son secuestrados por la policía y desaparecen. Hay que presumir que fueron asesinados y luego desaparecidos los cadáveres. Porque, a ver, por arte de magia no debe haber desaparecido. En el interior de un cuartel policial. Eso es grave. Claro. En el sentido de cargarle al Estado. Pero fíjate que cuando se produce el asesinato de la abogada Bernal, dentro de una unidad policial. Sí, la Escuela de Formación de Policía. La Escuela de Formación. Y finalmente termina condenado, es quien la asesina. Y termina ya, incluso ya absuelto, aquel oficial que se dice que no le prestó el auxilio debido, porque lo que no se pudo probar es que él hubiese recibido las llamadas de auxilio. Consecuentemente, va un cadete y le dice, mi teniente, hay una... problema, y el otro le dice, todas las veces, aparentemente era así, eso es normal. Y además, en el mando jerárquico... Ahí no hay crimen de Estado. No, pues es que... Porque, a ver, a la abogada Bernal nadie la secuestró para meterla, a los Restrepos sí, pues lo detuvieron y después ahí... Desaparece. A la profesora Consuelo Benavides también. Y entonces, mira, en el caso del asesinato, porque es un asesinato sin duda... ¿Tú crees que es un crimen de Estado el de Fernando Villavicencio? No. Por ningún lado. No. Pero habría que ver si hay o no responsabilidad del Estado. Ya hay una denuncia que hace la familia que tiene que ser investigada. Ellos hablan de la figura de la comisión por omisión. Comisión por omisión. ¿Por qué? Porque el Estado tenía que velar por la seguridad. Y lo que yo le he escuchado al comandante Salinas hablar de 3 anillos de seguridad, con 3 anillos de seguridad no pasa nada, porque nunca se afectó la zona. La forma como se produce el hecho, porque esas son las realidades fácticas, ahí está. O sea, no es creíble que un individuo que tenía el altísimo nivel de riesgo, porque lo amenazaba, tenía muchos enemigos. Mira, tenía enemigos en el sector petrolero. En todas partes. Tenía... ese mismo día, el día miércoles que es asesinado, amenaza con que al día siguiente iba a destapar algo al lado de lo cual el escándalo de Petrochina era ridículo. Dice. Sí, no solo eso. Dijo una mañana que la corrupción estaba infiltrada en los mandos policiales, y lo dijo una mañana. ¿Y tú qué? ¿Pero que descubrió América? A mí me han traicionado, lo dijo. Entonces yo, en una entrevista... asambleísta electo. Claro, en una entrevista, ¿sabes qué dije yo? Yo no acabo de entenderlo, acabo de escuchar al general Carrillo. Pero sí que fue hasta director de inteligencia y dice que no confía en el mando policial. ¿Por qué él, que había estado en inteligencia hacía poco tiempo, por qué él no diseñó los anillos de seguridad o la seguridad para el candidato presidencial? Él, que sabía tanto de inteligencia y que no confiaba. Porque aparentemente, cuando Villavicencio se expone tanto,
hay una decisión del gobierno de ser ellos los que lo van a cuidar, y yo ahí sí yo creo que el error es haber dicho, sabes que no me cuides, hermano, yo me cuido solo. A ver, si vamos a los hechos, cuando Villavicencio ingresa al vehículo, lo elemental es que haya un primero guardia, entra un claro, claro. O está sentado. Exacto, y no había nadie. No había nadie. No había nadie. Los disparos se producen del lado derecho. Donde no había nadie tampoco. Como para que la gente se tire al piso. ¿Y de dónde es el abarrajado a tiro del lado izquierdo? Donde no había ningún control de seguridad. Eso es inadmisible. Que no haya un guardia al lado de él y que no haya un control del lado izquierdo. Pero tú una cosa, yo tengo mi teoría, como dicen en la calle, señor, a Villavicencio lo regalaron. Ya. A ver, mira, ¿por qué? No sé. Mira, van surgiendo ¿Quiénes? No sé. otros conocimientos que los 6 colombianos que están presos. No, parece que han soltado a 2. Primero, ¿cómo la policía apenas antes de una hora ya sabía dónde estaban? Aparentemente hay una intervención de la policía colombiana y del FBI para soplarle gente. Pero en una hora. No, pues si todavía no venía el FBI, ni iba a Colombia. En Colombia está pues el FBI. Ya se fue. Pero, yo he escuchado, y por eso se está pidiendo que lo que pasa es que como está con el argumento de que la reserva, pero si hay procesado ya no hay reserva, por si acaso. Si hay preso no hay reserva ya hay proceso. Lo que se está viendo sosteniendo es que los colombianos ingresan con la ayuda de un oficial de la policía. Hay esa teoría que la están sosteniendo, sí. Y que ellos además se les encontró chalecos de que son de Santa Bárbara, la fábrica del ejército ecuatoriano. También. Bueno, eso tiene que ser transparentado. La fiscalía guarda silencio y no sé por qué. Pero tiene que decir, porque además... Pero no se supone que en la etapa de instrucción previa no puedes decir nada. Pues ya no es instrucción previa porque es preso, es proceso penal, pues ya no es reservado. Ya hay proceso, hay 6 presos, habían 6 presos. Si 2 aflojaron, significa que le formularon cargo. Si le formularon cargo, hay proceso penal. Y si hay proceso penal, ya no es público. Sí, no hay reserva. Vamos a la pausa. Claro, allá no hay reserva. A ver, entonces la familia que dice, a ver, queremos saber. Porque en este caso, mira, si estamos pensando cuando lo asesinan a Efraín Ruales, y lo que yo te he dicho a Efraín Ruales, al presentador de Canal 2. ¿Qué dijiste, Efraín? Efraín. Entonces, mira, yo he dicho y reitero, en el Ecuador se ha tercerizado el sicariato. Va a la cárcel y contrata gente. Y me daría la impresión que está hasta ahora funcionado la ley omerta u omertá. No hables nada. Porque el que está en la cárcel puede decir, mira, a mí me llamó una persona que parecía turquito, que parecía que era fulano. Hoy, con la voz que estamos grabando, y hoy, en tiempos de inteligencia artificial, ponen tu cara y ponen tu voz, un mensaje que es que me dijo una persona que era Rodolfo Vaquerizo, y hasta lo tengo grabado, y él me dijo que si me querían dar un billete, que la plata iba a mi familia, y que querían quebrar a alguien. Te ponen con el espectrograma de voz y resulta que esa no es mi voz. Así es. Entonces, o resulta que es, como tú quieras. ¿Cómo se llama? O alguien que no se identificó me pidió el trabajo y yo estoy aquí en Cana y yo acepto el trabajo. A esa persona yo nunca la vi, no sé ni quién es. Termina la historia. No se pudo cubrir nada del caso de Efraín Ruales. Y aquí habría que ver, porque los autores materiales pueden estar identificados, pero y los autores intelectuales, que son por mandato, por consejo, por paga, ¿quiénes son? El mismo tema del alcalde de Manta. Agustín Triago. ¿Por qué lo matan al alcalde de Manta? Tú no sé, yo he visto y he escuchado una intervención de Villavicencio. Villavicencio, no sé si estés en autos, como dicen los mutuos de nuestra tierra, dice que él conversó con Intriago 2 semanas antes del asesinato, porque Intriago tenía buena amistad con él. Intriago incluso le habló de sus pretensiones presidenciales, y que Intriago le dijo que él tenía un problema por la contratación de algunas obras en Manta, que aparecieron, mira, en tiempos de crisis aparecen inversionistas que van a lavar dinero, que es de narcotráfico. Arman 5 o 6 compañías, ponen nombres hasta buenos abogados, ¿verdad? Fulano de tal representan, ¿no? El dinero bancarizado, y te dicen, señor, ¿usted quiere ampliar el aeropuerto? Sí. Aquí hace una autopista, yo se la hago. Pero yo no tengo recursos. No, yo pongo la plata. Como todo, yo me voy a cobrar de la tasa aeroportuaria, o del peaje en la carretera, lo cual es un buen negocio.
Porque en el país se estima y se calcula que se están lavando aproximadamente en no menos de 4.000 y hasta 5.000 millones de dólares por año, de los cuales apenas la UAFE, bueno, es lo que se estima, apenas la UAFE, ¿sabes cuánto reporta la UAFE? 40 millones de eficiencia en incautación. Ya, entonces puede ser mucho más, sin duda. Yo pienso que hoy Ecuador probablemente sea lo que un día conversaba con Raúl Zaffaroni, la Suiza andina. Sí, la Suiza andina. Pero por lo menos en la Suiza tradicional guardaron, pues cambiaron mucha legislación. Se siguen haciendo los locos para unas cosas, pero para el narcotráfico ya no. Sí. Por un tema de Estados Unidos, además. Probablemente. Me parece que les habló fuerte. Es un caso muy importante que yo hablaba con Raúl, lo hizo hace 32 años, 33 años, en 92, cuando trabajaba con el proyecto de Código Penal Precoz. Y yo le decía, mira, Suiza entregó 10 millones de dólares de fulano y tal. Me dijo, vos no sos tan ingenuo, ¿no? Tan ingenuo decir no sos tan pendejo, ¿no? Sí. ¿Tú crees que si no, 22 hace 30 y pico años? La banca suiza dice, entrega 10 millones porque fulano tal tiene por lo menos 500 si no se cae la banca. Y hace 30 años me decía, las más grandes lavanderías ya son Japón y Alemania. ¿Y a dónde dejas a Hong Kong? Hong Kong y los bancos ingleses, el HSBC. Todos los bancos, a ver, en todas partes hay lavandería. Mira, cuando Petro le pregunta ahora, bueno, Panamá es un emporio, ¿no? Miami, cuando mira, y Los Ángeles sigue creciendo, cuando le preguntan a Petro hace poco, oiga, pero Colombia tiene la mayor producción cocalera del mundo. Sí, señor, y el dinero, cuando Vladimir Alberón está la plata. ¿Y sabes qué dice? Claro, Petro dijo, señor, la principal lavandería hoy se llama Wall Street. Claro, la principal lavandería. Claro. Pero el dueño del dinero sigue siendo el narcotraficante. Pero por supuesto lo invierte, pues, el negocio bursátil. Entonces, lo que dijo Villavicencio, yo lo vi en una entrevista, es que le había comentado Intriago. Ya, que ese era el problema, y probablemente lo mataron por eso. Eso es lo que decía Villavicencio, porque Intriago le dice, ahora sé que atrás del tema estaría la gente que trabaja con el patrón Norero, que es cartel de Sinaloa. Pero ¿cómo me echo para atrás? Tengo ese problema. Bueno, si quiso echarse para atrás, ya en el otro lado, nadie se va a echar para atrás en ese tema. Y son fichas, porque son, en la delincuencia organizada, son las fichas intercambiables. Que eso es un tema cuando dicen, oye, pero lo mataron a Rasquiña, lo mataron al cubano, lo mataron a Telmocán. Sí. Es una generación de relevo, pues lo matan a Junior Roldán en Colombia. Lo peor es que vienen varios a relevar. Claro, se quieren quedar con el negocio. Claro, pues. Y ahí vienen las guerras, porque cuando hay uno que manda y todos obedecen, no hay problema. Pero cuando muere el que manda, todos los que obedecían quieren ser el que manda, y ahí se arma la guerra. Si le escuchaba a Luigi Ferrayoli, el padre de garantismo penal, hablar en una conferencia hace 2 meses sobre garantismo y debido proceso, y yo me quedo en una sola pieza y dice, en Italia, que había un nivel de criminalidad violenta altísimo, dice Ferrayoli, vive un gracias. Y Ferrayoli es italiano, supongo. Sí, ¿no? sí, no, pero ha sido muy crítico de la mafia y todo, pero dice Ferrayoli, el 2022, Italia, sí, tuvo alrededor de 300 muertes violentas, cuando acá tenemos 4.000. Y dice Ferrayoli, el crimen de subsistencia, o sea, los delitos contra la propiedad, han disminuido sensiblemente. ¿Por qué? Porque ha mejorado la economía. Correcto. Pero en cambio la delincuencia organizada, económica y la corrupción ha aumentado mucho más. Exponencialmente. Y hay que pensarlo en nuestra realidad. Porque en cambio acá el crimen de subsistencia se mantiene. Y mira, cualquiera que sea él o la presidenta para 18 meses y para después, mientras no apunte al tejido social de donde está siendo reclutada la delincuencia del menudeo de la droga, del joven que no tiene trabajo, que no tiene educación, no va a terminar, y el ejército va a seguir implementando. Hay que hacer 2 cosas. La de fondo y a largo plazo, que es esa, y la de corto plazo, que es entrar con todo. Porque en la guerra no se gana pañuelazo. Bien, de regreso, y déjame decirte que si necesitas servicios de mantenimiento de calidad para tu vehículo, en Coraza te ofrecemos una solución completa en nuestro taller multimarca. Tenemos todo tipo de vehículos sin importar la marca o modelo. Nuestro equipo de expertos está capacitado para realizar cualquier tipo de mantenimiento preventivo y correctivo que tu vehículo necesite. Además, contamos con una moderna cámara de pintura para que tu vehículo recupere su brillo y aspecto original. Ven y visita nuestro taller norte, ubicado en la avenida Juan Tan Camarengo, kilómetro 4,5. Allí encontrarás el mejor servicio y atención para tu vehículo.
Llama al 0450-10-006, 0450-10-006 para reservar tu cita o simplemente acércate a nuestras instalaciones en el taller norte de Coraza. Estamos listos para brindarte el mejor servicio sin importar la marca de tu vehículo. Coraza, tu taller multimarca de confianza. Te esperamos, 4:30 de la Tanca Marengo. El showroom está en el 4:30, pero de Carlos Julio Arosemena. Un poco difícil de confundir la Carlos Julio Arosemena con la Tanca Marengo, ¿no? Sí, bien difícil. A ver, Alfonsito, entonces. Estábamos en la línea de decir, bueno, el asesinato de Villavicencio, del Para ti no alcalde... es crimen de Estado, entonces. No es crimen de Estado, lo de magnicidio, no sé, me Como parece... lo de la señora Bernal tampoco fue crimen de Estado. No fue crimen de Estado, ni tampoco la muerte de la profesora Consuelo Benavides. Bueno, no es que el Estado la mandó a matar, fue un comando de la Marina. Los hermanos Restrepo, responsabilidad que se aparece en una unidad policial. Entonces, no confundamos esto. Lo que comentábamos y afilamos un poco la idea es la responsabilidad del Estado por no haberle dado la seguridad que demandaba y que requería un candidato presidencial. Pero fíjate, con la muerte de Villavicencio, sin duda que se trastoca todo el tablero político. No, claro. Si tú piensas que en 2 semanas, cómo va del 2 al 3% la aceptación de Daniel Noboa, cómo se dispara al 8, 9 y cómo termina como termina, muy bien, pero ¿y quién ganó con la muerte de Villavicencio? Porque al interior Villavicencio va por Construye. Y por gente buena. Gente buena, ya. Alianza, pero ellos están peleando. Hay una disputa interna. En gente buena. En gente buena. Claro, ya han relevado el mando. ¿Por qué? Porque la figura, y mira, ya el cálculo ya viene potenciándose. Además, el general Carrillo, él les Construye. Claro. Él es puesto por María Paula Romo. Él les Construye, claro. Yo la conocí a María Paula Romo hasta el año 2005 en una cita que auspició la Wallenberg de Alemania, pero era para fue Perú. compañero en la asamblea del 2009. No solo inteligente, brillante. Así es. Brillante. Fuera de lote. Una de las mujeres más inteligentes que tiene este país. Así es. Yo la he tratado, conversado, es deslotada. Así es. Mira la capacidad política que tiene, no estando en el país, no estando en territorio. Por eso, por seguridad. No, porque está haciendo una maestría, entonces está ahí. Aparte, que es muy estudiosa, pero la capacidad política que tiene, arma construida, porque Ruptura de los 25 estuvo muy cerca de Correa. ¿Y de Moreno? Y de Moreno. Claro, con Moreno fue pues, el ministro más importante. Pero fíjate que sale bien librada de toda la imputación del reparto de los hospitales. Tiene una capacidad política, los Maquiavelo, vamos con todo. Y hizo lo bueno. Terminada su gestión, se va del país. Pero yo hasta ahora ya salen ya las ideas, las propuestas. Es una figura muy importante, admitido incluso por la gente buena que estaba al lado de Villavicencio, que cuando aparece Construye, incluso le dicen, no vayamos con Construye, no, pero son importantes, tienen estructura y armada, vamos con Construye. Y no se niega. Para el 2025, el binomio María Paula Romo podría ser el general Carrillo. Para el 2025. Sí, él es figura cercana, y allá estaría habilitado. Él, porque la inhabilidad de 2 años. Claro. Entonces, mira, lo que yo no... Voy a repetir solamente lo que le escuché decir a uno de los dirigentes más importantes de gente buena. Y voy a repetir lo que él dijo. Y para que no se diga... Y Samán se lo sacó, pueden ver el programa en Aposta la semana pasada. Él dijo lo siguiente. Dijo, bueno, tenemos 30, más o menos, ¿ya? Pero lo primero que hizo la señora María Paula Romo es llamar a todos para decirle, si ustedes tienen que tener éxito, y bueno, vamos a organizar el trabajo. Entonces dice, no, ella no tenía por qué hacerlo, por eso tiene esa disputa interna. Hermanos, cuando hay alianzas, toda la puñetera vida, por eso es que en este país es imposible tener una alianza. Porque el que no encabeza la alianza se pone bravo con el que encabeza la alianza. Entonces, por eso es que es imposible pactar en este país. Entonces, había un remesón interno y ya han decapitado a la cúpula, incluso lo votaron al capitán Ortega y a los demás a lo que molestaba. Pero de gente buena. De gente buena, lo cual significa el poder que tiene Construye y el poder que tiene María Paula Romo. Ya, pero ¿cómo pudo votar? A ver, gente buena es un movimiento, ¿no es cierto? Sí. Que tiene su propia gente, ¿no es cierto? Los que lo votan al capitán Ortega son los de gente buena.
no los de Construye. Claro, la gente buena. Porque los de Construye no lo podrían votar. No, es como que los de... Oye, hablando de partidos, que qué horror. Es como que los de la izquierda democrática, si es que todavía existe, decidan votar a los de Pachacutic. Y no tiene que ver. No tiene nada que ver. Aunque hubieran ido a alianza, así es. Así es. No, por eso es que es la habilidad, se sostiene María Paula Romo, que incluso le dice a los asambleístas, vamos en bloque, pero tenemos que tener una estrategia. Obvio. Y quien estaba muy cerca del tribunal electoral era María Paula Romo, no la dirigencia Construye. Y ellos dicen que ahí están los correos que le dirigía el tribunal electoral a María Paula Romo, después del asesinato de Villavicencio. Y le dicen, ponga el candidato que lo va a reemplazar. Porque al ser la dirección de Construye y él ir por Construye... Claro. Entonces, lo que dice gente buena, habrá que saber si es cierto o no, es que María Paula Romo deliberadamente no lo puso de inmediato a Zurita, con lo cual lo dejó a Zurita fuera del debate. Es lo que dice gente buena. ¿Ya? Que fue una estrategia para que no... A Villavicencio lo matan el miércoles. Claro. Ya al otro día ya le dice, oiga, ponga a quién va a relevarlo, pues. Correcto. Si ella lo ponía lo más pronto que lo podía poner, se lo pidieron el jueves. Sí, claro. Lo ponía el viernes. O el mismo jueves. Pero espérate. Pero lo impugnaban. Igual que lo impugnaron. Acuérdate que Villavicencio, el Revolución Ciudadana lo impugnó. En uno de los actos, me van a perdonar la franqueza. Yo te juro que no entiendo cómo alguien pudo ser tan cojudo para impugnar al candidato que reemplazaba al asesinado. Todo el país estaba indignado por el asesinato de Villavicencio. Y no se les ocurre mejor idea a los señores de RC5 que impugnar al candidato y encima con el argumento absurdo de que estaba afiliado a Reto. A otro partido. Cuando vino la pericia caligráfica, hermano, que como nos pongan a ti y a mí la foto en televisión a los dos. Y no sabemos y digan que somos los dos igualitos. No, pues hermano. Porque estamos afiliados con una firma chimba. O sea, era una firma, pero yo vi el informe pericial. La firma ni se parece. Es como me pongan a mí con Brad Pitt en la televisión y le digan que son muy igualitos, igual que una firma. Van haciendo joda, pues, ¿qué hizo? Tú estás loco, te va a parecer a Brad Pitt. Tal vez hasta de viejo nada más. Ni de viejo. Brad Pitt ni de viejo. Bueno, entonces, como el dicto, entonces. Yo nunca logré entender. O sea, yo entiendo el objetivo. El objetivo era dejarlo fuera, con lo cual los votos de la 25 eran nulos, con lo cual el universo de los válidos era menor, y con lo cual había chance, el único chance que a mi entender tiene el correísmo de ganar la elección en el Ecuador, que es en una sola vuelta. Claro. Porque en dos vueltas, mira, si el señor presidente actual, excelentísimo señor presidente constitucional de la República, como le gustaba decir al doctor Velasco Ibarra, no estoy comparando a este señor con el doctor Velasco Ibarra, por si acaso, antes de que me pegue. El excelentísimo, su ilustrísima. El doctor Velasco era un hombre del siglo XIX, a ver. Un hombre de inteligencia, capacidad, o sea, no estoy blasfemando, no lo estoy comparando. No. Pero a ver, excelentísimo señor presidente, él, constitucional de la República del Ecuador, don Guillermo Lasso Mendoza, llegó a la presidencia del Ecuador después de que fue 32,5 a 19 y fracción, porque no llegó a 20 en la primera vuelta, siendo un candidato poco carismático. No creo que se vaya a resentir de ofender, porque carismático no es, por si acaso. ¿Ya? Las lámparas apagadas de usted van ahí en carisma. ¿Ya? Banquero, que en este país es un estigma ser banquero. Pero cuando necesitas plata del banco te la presta, que es lindo el banco, pero después es un estigma. Banquero. Lo viendo como con casi 13 puntos de desventaja. Yo ese día llegué a la conclusión de que cualquiera le gana en segunda vuelta. ¿Por qué? Porque así como el candidato del correísmo llega a la primera vuelta primero por los votos de Correa, porque no van a creer que son votos de él, pues, no, ni de ella, pues. El problema es que en la segunda vuelta la mayoría de los ecuatorianos no quieren la vuelta de Correa, con o sin razón. Pero eso es una realidad. Porque Lasso era el candidato menos, el que menos tú creías o no que podía haber ganado en segunda vuelta, con toda esa desventaja. Sí, era muy difícil y complicado. No obstante, al ganar, la deslealtad, y eso le cuesta, el poco tiempo que se queda, o el tiempo que se queda en el poder, de no haber sido coherente con una propuesta que la tenía. No, había un arreglo. Pero por supuesto, oye, perdóname. Pero hermano, si tú no quieres pactar, entonces ni arregles ni converses, pues hermano. O tú aceptas y mañana no te vas a bajar los pantalones a la primera. No, un momentito. Ese no y no. Eso le causó fue el pelearse con su aliado electoral, que había sido el Partido Social Cristiano. ¿Y por qué el Partido Social Cristiano sigue teniendo, tiene 18 y con eso piensa que están contentos, pero sigue perdiendo su bastión
que era Guayas y Guayaquil. Porque ya no es candidato Jaime Nebot, pero simplemente como eso. Pero es una teoría muy simple. No, yo pienso que en algo por los malos candidatos. No, claro, pero por eso te digo, si Jaime Nebot, a ver, el Partido Social Cristiano cuando lo crean Ponce y Durán Ballén, ¿de quién era el partido? De la derecha, menos, ya no quería ser conservadora porque era un estigma, y de las capas medias altas para arriba y todo eso, ¿no es cierto? Ya. ¿Y cómo gana León Febres Cordero la presidencia del 84? Con el voto de la parroquia Febres Cordero y de la parroquia Jimena, porque la Tarqui Popular no existía. Y el Guamo tampoco existía mucho. Claro, y en alguna medida la infocracia empieza a revelarse como consecuencia de los debates. Entonces, para mí, el Partido Social Cristiano desde el año 84 se convierte en un partido eminentemente populista costeño, que elige a dos individuos, o Febres Cordero y Nebot para las alcaldías consecutivas de Guayaquil, que son eso, son ellos. Pero ahí yo voy a pensar, es el voto de ellos y la influencia de ellos. Porque yo te apuesto que 999 de cada 1000 fulanos que votan por el Partido Social Cristiano no saben qué carajo es la ideología del Partido Social Cristiano. Sí, ¿O no? Pero en cambio, que lo reconocen los socialcristianos. Sí. Que no fue exitosa la gestión de la alcaldesa Cintia Viteri. No fue. Fue más bien desastrosa. Fue buena hasta la pandemia y de la pandemia para acá. Y el apocalipsis, el que metió las camionetas en yo no y entiendo. Entonces, claro, y al aeropuerto también, Pues y a Quito, desfilar como Fuerzas Armadas. Entonces, fíjate tú, no tener buenos candidatos de relevo, porque la época de la tarima, para mí, está siendo superada, el baile, porque hoy se maneja más esto de lo que es el Byung-Chul, la infocracia, es decir, lo que puede producir un Twitter. Mira, el primer presidente norteamericano del Twitter es Donald Trump. Es el primer presidente que utiliza los Twitter. Así lo dice Byung-Chul. Claro, tuitea mucho, pero yo creo que ya en redes sociales, el anterior a Trump, ya también se movía mucho en redes sociales. Obama. Sí, pero Trump fue... No, Trump fue maestro. Además que Trump, él hacía histriónico, hacía propaganda de televisión, pero hacía fíjate programas. que hay uno político que también usa mucho los tweets. Y cuando uno o habla o escribe mucho, corre el riesgo de equivocarse feo. Claro, pero... ¿Cómo fue el tweet? Ya se te va a acabar la fiesta. No puedes poner eso, hermano. Porque yo sé que lo dijo en otro sentido. Sí, es decir, ya me vas a dejar de joder. Ya vamos a llegar y vamos a tener poder. Pero puta, resulta que es como la señora Luisa, que le dice al de Manta, ha insultado a nuestro más y a nuestro presidente, lo vamos a enterrar en las urnas, puta, pero lo mataron, pues. Probablemente lo de Sinaloa, pero tú no puedes usar el verbo enterrar, pues, hermano. De acuerdo, hay falta una buena estrategia política. Pero fíjate, tú decías hace un momento, siempre en segunda vuelta siguen perdiendo, pero sí. Te digo, a ver, lo desastroso que pudo ser el gobierno de Moreno, creo que peor el de Lazo. ¿Sabes lo que dije yo aquí en un programa? Ajá. Y que entiendo que no les gustó. Le dije que el desastre del gobierno de Lazo había provocado que, comparado con el desastre de este gobierno, Moreno se parezca a don Vicente Rocafuerte. Y luego hice una pausa de 2 segundos y dije, vea la blasfemia que me hace decir. Porque, a ver, comparar a Moreno con Vicente Rocafuerte es blasfemar. Pero es que lo que ha sido este gobierno, aparte de vacunar, que tuvo 20 millones de vacunas que se las dejó comprada a Moreno y que las recibió él, eso no dice nadie. Yo sí sé. ¿O no? Desmiéntame. O alguno de los perros que tiene ahí, perdón, los perros son animales mejores que los seres humanos. Alguna de esas sabandijas que tiene a su alrededor que me venga a desmentir si no recibió 20 millones de vacunas compradas por el gobierno de su antecesor, el presidente Moreno. Ya. Eso fue un éxito. ¿Por qué? Porque se lo encargó alguien que sabía. Ahora mira, a la segunda vuelta la gente va a estar muy mediatizada. Sí, ¿y quién la infocracia? Los medios? Yo digo que hay 2 factores. Tener dinero porque no son gratis. Y tener buenos asesores, ¿ya? Porque fíjate tú, en ese péndulo, ¿ya? En el péndulo de la democracia latinoamericana que ha sido apuntado hacia la izquierda ahora y que aparece ya la corrupción de... Bueno, Argentina es un péndulo clarito. El peronismo por primera vez en su historia queda tercero en una elección que es una primaria. Nunca había quedado tercero, o primero o segundo. Y fíjate, hoy es terrible lo que está pasando en Buenos Aires, están asaltando los lugares, etcétera, después de tener... No, pero eso es usado, esa es la patota peronista del conurbano. Eso es algo que todo el mundo sabe y a ver, y como están ellos mismos en el gobierno no los reprimen.
Sí, Eso pero es una cosa, pero ¿sabes qué? Le termina jugando en contra. claro, porque es durante la gestión del gobierno que se produce este Exacto. disparo. Pero fíjate tú, ¿qué va o qué puede impactar más al electorado en este tramo que tenemos de apenas 2 meses? Menos. La credibilidad que pueda o no tener las propuestas de la Revolución Ciudadana. O del otro. Que pueden decir, a ver, sí, pero ya nos cansamos de ese modelo. O de lo otro, que representa, y tú has estado cercano, por ejemplo, todas las Álvaro campañas Noboa, de Álvaro ya. Noboa. Y yo puedo hablar con el conocimiento de haber sido tanto abogado externo en temas penales de Álvaro como de doña Isabel, de ambos abogados externos. Entonces puede decir, bueno, este joven, Daniel, pertenece a este grupo, él es un gran heredero, y la reflexión es, y un gran heredero de pronto, puede ser, se convierte en el Robin Hood, dispuesto a que hay que trabajar por la gente pobre. ¿Puede ser? Que puede ser. Entonces, para mí la polaridad va a estar entre creer en la necesidad de repetir un discurso porque nos fue bien, pero las condiciones económicas eran otras. Y No, las el condiciones petróleo a $100 y pico de dólares. y las condiciones sociales eran otras. otras, claro. Mira, esto hay que recordarle a todos los candidatos de aquí de siempre. No me hables de lo que hicieron antes porque no era el mismo país. No es ni el mismo recurso. Lo que dice siempre Naciones Unidas. A ver, atienda usted a la salud, sí, a la educación, a la vivienda, al trabajo. Pero hoy tenemos 2 temas. Que tema de inseguridad y tema corrupción. Así es. Entonces, porque nadie, en esto hay que ser muy claro, nadie te propone algo que sea viable, creíble. ¿Cómo lo van a hacer? No sé. Para eso tú necesitas tener que buenos asesores y buenos ejecutores. Y harta plata. Ojalá que Y en recursos. Estados Unidos haga un mini plan Ecuador. Alfonsito, muchas gracias. Chicos, nos vemos mañana. Chao.